Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos y amigos que han apartado este tiempo para escuchar de Dios. Un abrazo a la distancia. Hoy vamos a ver el Salmo 34 y para eso les pido que ustedes me acompañen con sus Biblias en ese Salmo. Eh, bueno, realmente este Salmo es un salmo de expresión, de acción de gracias por la protección de Dios y el cuidado de aquellos que confían en Él. También hay una sección que está incrustada, que es una sección de sabiduría en medio de ese salmo de acción de gracias, entre los versos 11 y 14, que es muy apropiada porque sabio en realidad es aquel que vive confiado en Dios y tiene una ocasión también para darle gracias a su Señor. Si bien el centro del tema del Salmo es acción de gracias, a manera de título podemos sintetizar el contenido del Salmo en la siguiente frase, ya que de alguna forma es un pensamiento que está en medio del Salmo. Entonces, regocíjate conmigo y aprende de mí. Bueno, si ustedes abren su Biblia en el Salmo 34, vemos que en el encabezado mismo de la Biblia está conectado, ¿no? Está conectado con Primera de Samuel 21, de los versos 10 al 15, donde se narra circunstancias en las que David es libertado del peligro de muerte, fingiendo locura en la presencia del rey filisteo Aquis en la ciudad de Gat. En los capítulos 19 al 22 de Primera de Samuel, se narra cómo Saúl perseguía a David para matarlo y cómo lo salva el Señor de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Cuando David estaba huyendo de Saúl, se fue a la ciudad filistea de Gat, que eran los enemigos de Israel. O sea, cruzó la frontera para escaparse. Y lo prendieron allí los siervos del rey y reportaron que David era el famoso y victorioso guerrero de Israel. ¿Ya? Entonces, realmente David se asustó y fingió estar loco y comenzó a escribir en las paredes y a dejar que la saliva chorree por su barba. Y el rey entonces lo bota por loco y de esa forma huye y se va a la cueva de Adulán. Ese fue un escape muy ingenioso de parte de David y muy estrecho, ¿no? Pero David no se atribuye a él mismo mérito alguno, sino da la gloria a Dios de que lo salvó y lo libró. Bueno, había escapado de dos reyes en realidad que querían acabar con su vida, de Saúl y de Aquis, rey de los filisteos. Y en medio de eso escribe este Salmo 34, que es este salmo de sabiduría y acción de gracias, que tiene como pareja o por compañero también el Salmo 56, ya que ustedes pueden revisarlo posteriormente, que marca la misma temática. Yo les invito que a través de la lectura busquemos principios de vida que podamos aplicarlos a nosotros hoy en día en base a este salmo. Que meditemos en él y veamos si nosotros también estamos huyendo de algo o alguien, y en cuáles son nuestros temores y cuáles son nuestros miedos en estos días. Creo que la mayoría de nosotros estamos huyendo del coronavirus, ¿verdad?
y teniendo el temor de contagiarnos e incluso de acercarnos a las personas o de tocar objetos. Veamos cómo este ejemplo en la vida de David, cuando él estaba también huyendo, él también tenía miedo de perder la vida. Como le dijo a su amigo Jonathan, apenas hay un paso entre mí y la muerte. También estaba desconfiado de las personas con las cuales estaba interactuando. Pero en medio de eso, él pone su confianza en Dios porque sabía que él era el único que podía salvarlo. Veamos con detalle el Salmo 34, más algunas citas que vamos a ir dando después en medio de todo esto. Como decíamos, el mensaje del Salmo se puede sintetizar partiendo el título en dos partes. Regocíjate conmigo y aprende de mí, era el título. Entonces, regocíjate conmigo, vamos a ver desde los versos 1 al 10, y aprende de mí, vamos a verlo desde el verso 11 hasta el 22. Bueno, comencemos con esa primera parte. Salmo 34, 1 al 10. El rey David, en esa primera parte del Salmo, en realidad nos hace una invitación a regocijarnos con él y alterna entre un testimonio personal y invitaciones a regocijarnos con él en alabanza a Dios. Y también nos alienta en la fe. Pero para entender esto, quiero pedirles que lean posteriormente en la casa esta cita que es muy importante y está muy conectada. Es Deuteronomio 12, del 17 al 18. Ya lo repito, Deuteronomio 12, del 17 al 18. Porque nos muestra un mandato de la ley que estaba muy presente en la vida de todo israelita. Y esto incluye a David, que consistía en que cuando un hombre hacía un voto a Dios y el Señor le era propicio o le respondía, hacía prácticamente un banquete donde tenía que invitar a toda su familia, los hijos, las hijas de cualquier edad, ya al levita, ya o parte del sacerdocio, ¿verdad? A sus siervos, a sus siervas, pero también invitaba a gente humilde y pobre para contarles lo que el Señor hizo y que se regocijen juntos todos y que alaben a Dios. Bueno, esa era la costumbre, ¿no? O sea, hacían ese voto al Señor y hacían ese sacrificio de alabanza al Señor. Bueno, ahora, si vamos un poquito a una historia un poco más moderna, la historia nos cuenta respecto a la vida de Lutero, que una noche cuando Lutero estaba retornando a su casa en medio del campo abierto, comenzó una tormenta eléctrica tan intensa que él pensó que no iba a salir con vida. E hizo un voto de que si Dios le salvaba la vida, él le iba a servir. Bueno, no murió en la tormenta y él cumplió su voto y dedicó su vida a Dios. Y miren esa vida. Así también ocurre con David. Él, piensen, ese joven que estaba corriendo como una liebre perseguida por lobos salvajes y hambrientos, ¿verdad? Con la diferencia que él sí conocía a Dios. Y en la ley del Señor estaba escrito que
si Dios le oía su oración, él debía hacer un voto de acción de gracias por salvarlo de la forma en que lo hemos descrito. Bueno, ahora en este contexto es que vamos a entrar dentro de este salmo y así lo vamos a poder comprender mejor. ¿Ya? Leamos Salmo 34, verso 1. Ya, y vamos a leer así. Dice así, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech. Y él lo echó y se fue. Verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David está diciendo que va a bendecir, es decir, hablar bien, gritar bien, ¿ya? Del Señor. Y él remarca en todo tiempo, ya cuando todavía estaba fresco en su mente el recuerdo de cuando Saúl le tira una lanza, él tuvo que hacerse el quite, ¿no? Para matarlo. Cuando tuvo que escapar a medianoche descolgándose por la ventana, ya cuando huye a donde el profeta Samuel y él le da protección en medio de los profetas y ahí el Espíritu de Dios lo protege. Cuando fue donde el sacerdote Ahimelech para pedirle pan y para pedirle una espada. Y luego, poco después, cuando el rey Aquis ya quería matarlo también, el rey filisteo. Y en medio de todo eso, David está proclamando que en su boca siempre va a haber alabanza a Dios. ¿Ya? Bueno, de entrada, tomemos esto como un principio. Y en medio de toda circunstancia en la que estamos viviendo, hay alabanza de Dios en nuestras bocas. Amén. Bueno, ahora leamos el verso 2 y 3 juntos. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. David está diciendo que su alma se va a gloriar en Dios y que las personas humildes y pobres que lo acompañen se alegren con él. Para nosotros hoy, esas personas pobres y humildes se refiere a los que son humildes de corazón y que buscan y aman a Dios. ¿Ya? Y en el verso 3 le está animando a engrandecerlo y a alabarlo y a exaltar su nombre. ¿Se fijan cuánto pie nos da para adorarle al Señor, para alabarle al Señor? Bueno, ahora vamos a leer los versos 4 al 8, uno por uno. Verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Otra vez está testificando David que él buscó al Señor y Dios le oyó. Y no solo le oyó, sino que le libró de todos sus temores. Esto nos anima en la fe a creer que Dios realmente escucha nuestras oraciones cuando clamamos a Él y nos libra de nuestros temores. En cuanto al temor, que es algo que nos bombardea todo el tiempo, es bueno que recordemos porciones, que hasta las memoricemos, ¿no? En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En el Salmo 56, 3, que decíamos que era la pareja del 34, dice, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Ah? Cuando está presente ese sentimiento, yo me paro en la palabra de Dios, ¿verdad? Verso 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Moisés
ha sido un vivo retrato de esto, ¿verdad? Después de él estar en la presencia de Dios, dice que su rostro se iluminaba a tal punto que tenía que ponerse un velo. Bueno, así también nosotros somos transformados contemplándole a Él, ¿no? Cuando dejamos que la palabra vaya moldeándonos, transformándonos, y vamos a ir siendo transformados a su imagen cada día, como nos dice Romanos 8:29. Romanos 8:29. Bueno, continuamos con el verso 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí David no se está exaltando a sí mismo por su astucia o por su habilidad humana para escaparse. Por el contrario, se está humillando y reconociendo que él clamó por ayuda en medio de todas esas circunstancias tan difíciles y que el Señor le ayudó y lo libró realmente de sus angustias. Saúl fue tan implacable y tan vengativo cuando lo perseguía, ya que él mataba a todos los que le ayudaban. Él mató al sacerdote Ahimelech posteriormente y a todos los otros sacerdotes del templo que con él estaban sin ningún temor de Dios por haberle dado pan y espada a David, ¿no? Bueno, ahora, desde este verso 6 hasta el 10, el mensaje que nos da David es, a mí me has salvado, tú también puedes estar seguro en sus manos. Y este es un mensaje para ti y para mí hoy día, ¿ya? A mí me has salvado. Tú puedes estar seguro en sus manos, en sus brazos. Verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este ángel de Jehová en algunas oportunidades está citado como Dios mismo en la tierra. Dejo algunas citas, no voy a entrar en ellas para que ustedes las escudriñen. Las voy a repetir y la anotan. Por ejemplo, cuando le habla a Agar en Génesis 16:7, cuando esa mujer está vagando por el desierto, la palabra dice que se le apareció el ángel de Jehová. Con Josué, cuando está para entrar a la batalla, se le aparece el ángel de Jehová en Josué 5:14. Josué 5:14. Con Eliseo también vemos. Segunda de Reyes 6:15. Bueno, ahí había cientos todo un ejército cuidándolo, ¿no? Bueno, hay situaciones y muchas veces no estamos conscientes, como el siervo de Eliseo tampoco estaba consciente, porque no vemos a los ángeles, ¿ya? En que Dios, interviene directamente y no lo vemos, pero después de que ha ocurrido, inferimos que Él estuvo ahí, que Él nos ayudó y podemos agradecer por su protección sobrenatural. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Miren qué palabras tan hermosas. Gustad, o sea, probá y ve. Aquí nos está haciendo un desafío, David. O sea, prueben y vean. En otras palabras, así, prueben y vean a Dios. En el verso que citamos en Segunda de Reyes 6:15,
el siervo de Eliseo no veía un ejército de Dios que estaba acampando alrededor de él, sino hasta que Eliseo ora a Dios y pide que le abra los ojos. Y entonces mira, ya, tampoco Tomás creyó que Cristo había resucitado, ¿no? Como está descrito en Juan 20:29. Y el Señor le reprende, ¿no? Le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, Jesús nos exhorta a creer a través de los ojos de la fe y a no caminar por vista. Amén. Bueno, ahora vamos a ver los versos 9 y 10 juntos. Leo. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Estos dos versos se complementan el uno al otro. Y a través de ellos David está haciendo un énfasis en que temamos a Dios, donde temer no es tener miedo, sino es considerarle, es respetarle, es honrar a Dios y honrar su palabra. Y alternando con estas palabras nos dice que a los que temen nada les falta o no tendrán falta de ningún bien. Y este bien es tanto espiritual como material. Y para ello les pido que lean los siguientes versos, que los expongo. Ya, igual, se los enuncio simplemente, pero por factor de tiempo no los leo. Lean Deuteronomio 8:3. ¿Ya? Deuteronomio 8:3. Donde el Señor nos dice que realmente, bueno, que más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Refiriéndose al pan espiritual. El Salmo 84:11 y Deuteronomio 6:24, que nos hacen referencia a aspectos materiales, ya nos da esa promesa, que si caminamos en su temor, él va a proveer tanto de ese pan natural como ese pan espiritual. Bueno, hasta aquí hemos cubierto la primera mitad del Salmo, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda mitad, es decir, aprende de mí. Esa es la segunda parte. Nos está diciendo, aprende de mí. ¿Ya? Y vamos a ver esto desde el 11 hasta el 22. Como se había anticipado acá, dentro de este salmo de acción de gracias está incrustado una porción de sabiduría, ¿ya? Muy similar al que encontramos en otros libros de sabiduría, como el de Proverbios, donde un padre habla a su hijo, donde se hace mucho énfasis en que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y bueno, ¿cuál es el resultado de hacer el bien? Leamos estos 4 versos juntos, 11 al 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal
y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bueno, eso es vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Y lo fue vigente en el tiempo de los apóstoles también. Pedro lo narra en otras palabras. Ya en primera de Pedro 3, del 10 al 12, está diciendo Pedro de esta forma: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. O sea, ¿cómo hablamos? ¿No? Apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo caminamos? Busque la paz y síguela. Dios nos habla por medio de su paz. ¿Ya? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Miren. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Qué privilegio, ¿verdad? Que el Señor nos esté mirando y oyendo. ¿Ya? Pero también aquí está la advertencia, que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Veamos este otro bloque del 34, desde el 15 al 18. ¿Ya? Bueno, estos versos nos hacen meditar en la bondad y en la severidad de Dios. Verso 15 dice así. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El privilegio, qué privilegio que tenemos, como habíamos mencionado, que sus ojos y sus oídos, sus ojos nos estén viendo, ya que sus oídos nos estén escuchando, que nuestra oración en nuestro cuarto pueda llegar hasta el trono, pueda atravesar el universo, ¿no? ¿Cuánta gratitud debemos tener a Jesús por eso? Antes éramos enemigos de Dios. Ahora podemos entrar a su trono con nuestras oraciones. ¿Ya? No tengamos eso a poco. Verso 16. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Nos es difícil entender este atributo de Dios que es su ira. Es parte del carácter de Dios. ¿Ya? Pero este atributo barre con el pecado. La ira de Dios es contra el pecado. Si no, acordémonos de Sodoma y Gomorra. Él barrió de la tierra todas esas personas que hacían el mal desde niños. Bueno, hablemosle a nuestra alma y realmente meditemos en nuestro corazón que Dios es Señor. O sea, Él es Señor. Y eso quiere decir, es el amo absoluto del universo. Ya, Él es soberano sobre todo. Él hace lo que Él quiere. Ya, bueno, sí es un Dios misericordioso, pero a la vez es justo. Queridos, si no hubiera misericordia y verdad, misericordia y justicia en Dios, no hubiera tenido que venir a morir Jesús a esta tierra. Para que se cumpla la justicia de Dios, tuvo que venir Cristo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Bueno, realmente entendamos que
debemos temer al Señor. Ya que el principio de ser sabios es temer, es considerar al Señor en lo que Él dice. Y oremos al Señor para que las personas que no le conocen, tal vez familiares, amigos, ya puedan venir a Él, especialmente en medio de esta pandemia, ¿sí? Porque hay un cielo y hay un infierno donde podemos pasar la eternidad. Así yo testifiqué con mi papá en una oportunidad. Y yo le dije, papá, hay cielo y hay infierno. Y él entregó su vida a Cristo. Y yo estoy feliz porque sé que ahora él realmente está en la presencia de Dios. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. David está testificando esto y tomémoslo nosotros para nuestras vidas. Que el Señor, cuando le clamamos, nos oye y Él nos libra de nuestras angustias. ¿Ya? Nuestros sentimientos nos traicionan, nuestros pensamientos nos confunden y nos generan angustia, pero Él nos libra de esa angustia parándonos en su palabra y en sus promesas. Verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, miren esas palabras, a los quebrantados de corazón, aquellos que se humillan delante de Él. Y dice, y salva a los contritos de espíritu. Hay salvación en Él para el que se humilla. Muchas veces luchamos con esto por nuestro sentir, por nuestros sentimientos. ¿Ya? Y a veces no sentimos su presencia cercana. Y ahí nuestros sentimientos nos traicionan. ¿Ya? Pero ahí es donde tenemos que descansar en la palabra de Dios, en sus promesas. Y leamos las escrituras. Porque al leer las escrituras, eso engendra fe en nosotros. Y podemos tener aliento y podemos tener ánimo. Amén. Bueno, vamos a el último bloque. Salmo 34, del 19 al 22. Este último bloque reitera algunos de los principios o temas que se han ido tocando en este salmo y vuelve a hacer énfasis en la gran división entre lo que Dios acepta y lo que Dios rechaza. ¿Ya? Leamos juntos verso 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni a uno de ellos será quebrantado. El hombre justo, es decir, aquel que aceptó al Señor en su corazón y fue justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz, ha de tener aflicciones en este mundo, como las que estamos pasando en este tiempo, ya sea de salud, en las relaciones familiares, enfrentando problemas económicos o laborales. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que de todas ellas nos va a librar el Señor. Y aquí es bueno poner
y meditar en esta paradoja que se ve en Lucas 21, cuando le preguntaron a Jesús sobre cuáles eran las señales del fin, ¿no? Y de su segunda venida. Y él, en uno de los versos, el verso en Lucas 21, del 16 al 18, dice de esta manera: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero tal vez no estamos en esta circunstancia ahora, aquí en Bolivia. Hay países musulmanes donde, pues, si un miembro de la familia se convierte al cristianismo, el resto de la familia lo mata o lo entrega. ¿Sí? Bueno, ahora parecería una contradicción que por un lado se hable de que los cristianos van a ser perseguidos y matados, y en el verso 18, en realidad esta es una paradoja. Dice que ni un cabello perecerá. ¿Ya? Bueno, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aquí el Señor nos está hablando no solo de nuestra vida acá terrenal, sino con una perspectiva de eternidad también. ¿Ya? Bueno, esos cristianos que han muerto, que han sido mártires o que son mártires ahora en estos tiempos, ¿sí? Y ya ha habido más mártires después, o sea, durante todo este tiempo de la historia que durante ese tiempo del Imperio Romano. Ya, si bien han muerto, ahí están disfrutando de la gloria de Dios. Ya, con Jesús también esto ha ocurrido. Él fue perseguido, él fue azotado, vituperado, y finalmente se le dio muerte en la cruz. Pero a la vez se cumplía esas palabras preciosas del Salmo 22. Bueno, y que están, digamos, testificados por Juan, ¿ya? Donde dice que sus huesos no fueron quebrados, porque estas cosas sucedieron en Juan 19:36, para que se cumpliese en la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Ustedes recuerdan cuando crucificaban a una persona para que muera pronto, le partían las rodillas para que no tenga dónde sujetarse y muera de asfixia. Bueno, cuando llegaron para hacer esto con Jesús, vieron que él había expirado y no hicieron aquello. Tan solo clavaron una lanza en su costado. Y todo eso estaba escrito en las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? En Éxodo 12:46 dice: se comerá en casa y no llevarás aquella carne fuera de ella. No será quebrado hueso suyo. Ese cordero de la Pascua, ya, a ese cordero de la Pascua no se le quebraron los huesos. Sí, murió por ti y por mí, para que hoy podamos tener vida eterna. Bueno, sintetizando, el Señor no nos promete que no va a haber aflicción. Por el contrario, ha de haber. Pero el Señor nos promete
en Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros. Y hace énfasis todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Y también que con Él vamos a disfrutar de una vida eterna. Y por si fuera poco, nos prometió su Espíritu Santo para que viva dentro nuestro y sea nuestro consolador y nuestro compañero diario. ¿Sí? Bueno, tenemos todas esas promesas y realidades en Cristo Jesús. Pero veamos ahora el verso 21, que es una advertencia severa. Y quiero que lo veamos así. Ya para los que están escuchando y no han entregado su vida al Señor o no creen en Dios. Este verso 21 es real. Dice que, o sea, porque en Dios no tiene nada que ver con el mal. Él es un Dios santo. ¿Ya? Y por eso advierte enfáticamente, verso 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Bueno, está hablando de una condenación eterna. Si tú estás escuchando este mensaje y no has conocido a Dios como tu Señor y tu Salvador, hoy es un día de salvación en el que puedes realmente arrepentirte de tu maldad, de la maldad de tu pecado y entregar tu vida al Señor Jesús. En Ezequiel, capítulo 18 en la Biblia, dice claramente que Él no quiere que nadie tenga una muerte eterna. Y que si te arrepientes y vuelves al Señor, Él te va a conceder una eternidad junto con Él. No dejes la oportunidad. Mira lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Cuántas personas mueren diariamente? Y peor aún, sin conocer a Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Y esta es una realidad. No es un cuento. Es una verdad expresada en las Escrituras. Y en uno de esos dos lugares vamos a pasar la eternidad. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, haz conmigo esta oración sencilla que va a cambiar el curso de tu vida en un instante. Hazla con fe, ya, y vas a ver el resultado. Este salmo dice en el verso 8, prueba y ve que es bueno el Señor. Ora conmigo. Señor Jesús, toda una vida he vivido apartado de ti y he hecho mi voluntad. Pero hoy vengo a ti en arrepentimiento por mi pecado y te pido que me perdones y me aceptes en tu casa como tu hijo, así como el hijo pródigo de la parábola. Te pido perdón y entrego mi vida a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una oración así de sencilla puede cambiar el curso de una vida aquí en la eternidad. Verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían.
David, 1000 años antes de Cristo, estaba afirmando esta verdad. Por el Espíritu Santo, que es para nosotros hoy día y para el pecador que se arrepiente. ¿Ya? Quiero cerrar este mensaje con una conclusión y darles una tarea, una linda tarea. A través del Salmo 34, el rey David nos transmite un mensaje de ánimo y de aliento sobre la fidelidad y la bondad de Dios. Y también sobre la severidad respecto a los que persisten en pecar. Después de que él ha experimentado muchísimas tribulaciones y él ha visto que el Señor ha estado con él para salvarlo y redimirlo. Y por eso es que nos invitaba a festejar con él la fidelidad de Dios. Nos exhortaba en la fe y a probar su bondad. Y a esta fiesta nos invita a todos los humildes y a los necesitados a alabar su nombre y a hacer fiesta con él. Y cuando decía, esa es la conclusión, pero les hablaba de una tarea. Quiero invitarles a leer por su cuenta el Salmo 22. Quiero que se regocijen con ese salmo, ¿ya? Que en los primeros 22 versos está hablando del sufrimiento de Cristo. Literalmente, otra vez recuerden, 1000 años antes de Cristo, David, por el Espíritu Santo, puede ver detalles de la crucifixión. Sí, solo Dios hace eso. Pero también a partir del verso 22 se ve un Cristo victorioso, ya así como David, que nos invita a un banquete eterno, y nos invita a alabar a Dios por la eternidad, a todos los mansos, a todos los humildes, a los pobres de espíritu. ¿Ya? Nos hace esa invitación celestial. Bueno, y hace detalles ese salmo hasta su venida y habla de nosotros como un pueblo que ha de venir. Bueno, recordemos, el Señor viene pronto, ¿ya? O pronto para nosotros. No lo sabemos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga sus vidas.